Cuidado, saber la fecha no garantiza un lugar en el cielo. Bueno, el día de hoy quiero compartirles esta reflexión a manera de estudio bíblico. Espero que usted pueda, ojalá, tomar nota y que esta reflexión pueda ser de mucha bendición para su vida. Y como lo dice el título, sí, debemos de tener cuidado, ya que el conocer la fecha, el día, la hora de la venida del Señor no le garantiza a nadie un lugar en el cielo. Yo creo que todos nosotros hemos encontrado personas que anhelan saber cuándo será ese día, el día de la segunda venida de Cristo. Algunos incluso han entrado, digamos, a hacer especulaciones, algunos incluso se han atrevido a colocar fechas, a asignar fechas y decir, bueno, el Señor volverá por su iglesia y lo va a hacer en tal año, lo va a hacer en tal mes, incluso en un determinado día, olvidándose de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera el día de hoy invitarles a reflexionar y que miremos a través de la Biblia qué es lo que realmente Dios desea de cada uno de nosotros. Entonces, como primer medida, yo quisiera invitarle a pensar que lo más importante de este tema, del de la segunda venida de Cristo, es el que nosotros estemos preparados. Lo que la Biblia nos menciona es que el deseo de Dios es de que su iglesia se mantenga lista, que su iglesia se mantenga atenta frente a este acontecimiento que está por darse, que es el de la segunda venida de Cristo. Que lo que la palabra de Dios plantea no es que Dios esté buscando tanto que usted y yo conozcamos cuál será la fecha, sino más bien que nosotros sepamos aprovechar el tiempo, ese tiempo que se nos concede para estar aquí, ese tiempo para consagrarnos para Él, para servirle y bueno, para hacer su obra. Así que vamos a reflexionar y lo primero que quería comentarles o compartirles es que hagamos de cuenta como cuando uno se está preparando para un viaje. Imagina que nos estamos preparando para un viaje y tenemos la fecha. Hemos comprado incluso los tiquetes. Ese día ya sabemos a qué horas va a salir el vuelo. Sabemos en dónde es que nosotros debemos de estar. Incluso hemos comprado el boleto y hemos anotado tal vez por allí en alguna pizarra o de pronto hemos escrito allí o hemos colocado un letrero grande en nuestra casa de cuándo será el día de ese viaje. Tal vez hemos compartido incluso a través de las redes sociales, hemos hablado con nuestros familiares, les hemos dicho que tenemos un viaje y que en una determinada fecha vamos a estar viajando. Pero ahora piensa, ¿qué pasaría si cuando se llegara el día y se llegara el momento de viajar, no estuviésemos preparados, no hubiésemos alistado las maletas, mucho menos tener tal vez los documentos listos para el viaje y bueno, y todo lo necesario para poder viajar? Pues sería muy lamentable saber que, aunque hicimos mucho ruido respecto del viaje, pero lamentablemente no nos preparamos. ¿Sabe que haciendo una comparación, mirando lo que muchas veces sucede en la vida cristiana, a muchos les sucede eso? Hay personas que son amantes de publicar cosas, mensajes respecto a la venida del Señor. Estemos preparados. Mire lo que está pasando en el mundo. Mire esto, mire lo otro. Pero sabe que muchas veces las personas, aunque hablan de esto, aunque se sabe que la venida del Señor se va a dar, pero la persona no se prepara. No hay una preparación. Así que yo quiero invitarle a pensar es en que debemos de estar preparados. Cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, créeme algo y escúchame bien, y es que Dios a ninguno lo va a llamar y le va a decir, bueno, muéstreme usted, a ver, usted cuándo creía que iba a ser mi venida.
muéstreme, no sé, el croquis que usted hizo, el tablero donde usted llevaba allí la secuencia de los eventos, lo que estaba sucediendo en el mundo. Muéstreme a ver si usted realmente sabía que yo me iba a manifestar en esta fecha. Créeme que al Señor a nadie le va a preguntar ello. Más bien van a haber otras preguntas. Más bien hay otras cosas que son más fundamentales. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema, de la venida del Señor. Y algo que debemos de saber es que la segunda venida de Cristo, ella fue anunciada en la palabra de Dios. Lo primero que debemos de saber, lo primero que debemos de tener claro, es que el Señor Jesús, escúchame bien, el Señor Jesús, Él prometió regresar por la iglesia. Lo anunció el Señor y lo anunciaron los apóstoles. Así que lo primero que debemos de tener claro es ello. El Señor Jesús habló de que Él volvería. ¿Dónde lo dicen en la palabra de Dios? Bueno, el evangelista Juan, él lo escribe allí en el Evangelio según Juan, el capítulo 14. Permítame, yo les coloco estos textos en pantalla. Juan capítulo 14, el verso número 2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, bueno, permítame, yo les coloco bien este texto allí, que usted lo pueda ver, ahora sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el verso siguiente. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire que el Señor está prometiendo regresar. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez. Y eso es lo que nosotros, la iglesia, estamos esperando. Estamos esperando su segunda venida. El Señor Jesús prometió que Él regresaría. Dice, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea, ya vine, pero dice, vendré otra vez. Y es a ello que debemos de nosotros prestarle atención. Dice, y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la segunda venida de Cristo es un hecho que se dará. Es un hecho, hermano, que tendrá su cumplimiento. La primer venida, el Señor Jesús, su primer venida, la anunció con mucho tiempo de antelación. Los profetas anunciaron la venida del Señor y en su debido tiempo, en su debido momento, esa palabra se cumplió. Así que esta segunda venida de Cristo, así también sucederá. Ya tenemos esa certeza. Lo dice también allí en Hechos, capítulo 1, el verso número 9, dice la palabra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿A qué se refiere? Al momento de cuando el Señor asciende a los cielos. Entonces dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y el verso 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y en el verso 11 les dice, los cuales también les dijeron, ¿qué les dijeron? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, no fue solamente el Señor Jesús el que anunció su venida, su segundo regreso, digámoslo así, o su regreso, más bien, su regreso a la tierra, sino que incluso los ángeles también ellos dieron testimonio de esa segunda venida. Y aquí están diciendo, vean, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, o sea, él mismo, el que ustedes están viendo que se ha ido, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la segunda venida, ahí la tenemos también anunciada. En Primera de Tesalonicense, otro pasaje muy conocido, el capítulo 4, el verso 16, dice la palabra, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire lo que está diciendo acá. El apóstol Pablo está anunciando y está diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y mire lo que dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vemos es al apóstol Pablo anunciando su regreso, anunciando la segunda venida de Cristo. Vemos también en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, el verso número 12, vemos que el Señor Jesús lo anunció allí a través de Juan. Vemos que dice, he aquí yo vengo pronto. Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, allí lo vemos en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Allí vemos al Señor Jesús anunciando, dice, he aquí yo vengo pronto. O sea que el Señor Jesús, Él ha de regresar. Por eso decía, como primera instancia, dejemos claro ello. Porque alguien pudiera estar diciendo, hermano, pero el Señor Jesús, sí, Él sí dijo que volvería, ¿sí será que Él vuelve? ¿O será que eso es algo que no lo hemos inventado? No, la Biblia lo dice, el Señor Jesús lo anunció, los apóstoles, ellos enseñaron acerca de la segunda venida de Cristo. Como segundo, no nos gastemos o no gastemos energías en conocer fechas. Escúcheme bien. No gastemos, no nos desgastemos buscando fechas, sino más bien en prepararnos. Escúcheme esto porque esto es importante. No nos desgastemos buscando fechas. Hay quienes, hermanos, son amantes de esto, de buscar fechas y hacen cálculos. Por eso le decía, hay personas que incluso se han atrevido en el pasado a anunciar y decir, sí, en tal fecha el Señor Jesús vendrá por la iglesia. Y eso pues incluso ha sido una vergüenza y algunos incluso creen que entonces la palabra de Dios se equivocó. No, la palabra de Dios no se ha equivocado, porque la palabra de Dios nos advierte acerca de que nosotros no debemos de pensar en buscar cuál es la fecha, sino más bien en el prepararnos. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Mire lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 24, en el verso número 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. Escúcheme esto, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, dice, sino solo mi Padre. Entonces tengamos allí esa palabra también, pero del día y la hora nadie sabe. Que es el que le diga a usted, hermano, es que yo sí sé. Hermano, es que yo me puse a hacer cuentas allí. Mire lo que está diciendo el Señor, es que no lo saben ni los ángeles. Algunos pretenden saber cosas que ni los ángeles las saben. Entonces dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, eso es algo, hermano, que Dios se lo ha reservado. Y por eso, incluso esta mañana estaba enseñando en el devocional y decía, la Biblia lo que dice es, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Es a Él. Las reveladas pues son para nosotros, pero hay cosas que Dios no ha querido revelar. Hay cosas que Dios se las ha reservado, que son propias de Él. Bueno, y usted y yo
debemos de aprender a respetar esos límites que nos establece. De hecho, por más de que el ser humano quisiera saber algo que no le ha sido revelado, no lo va a poder saber. Y es más bien allí donde el enemigo, él entra a engañar. Eso es lo que el diablo hace, viene y entonces toma a la persona y la engaña para que entonces empiece a creer a la mentira. Mire lo que dice también en Hechos, libro de Hechos, el capítulo 1, el verso número 6. Déjenme, les coloco el texto en pantalla. Dice, entonces los que se habían reunido, mire lo que pasó, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vemos que esto sucedió antes de que el Señor ascendiera a los cielos. Pero aquí vemos que ellos le preguntan primero al Señor, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y viene una respuesta en el verso número 7. Y les dijo, y entendamos esto ojalá también para nosotros, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por más de que ellos eran sus discípulos, por más de que ellos habían estado con él, por más de que él a ellos los había enviado en la misión de predicar el evangelio. Y ellos vienen y le preguntan al Señor, Señor, ¿usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, ahora va a tener cumplimiento eso porque hay unas profecías del Antiguo Testamento que se van a cumplir. Entonces le dice, ¿eso lo vas a hacer en este tiempo? Y el Señor le responde y les dice, vea, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros, hermano, el saber, el conocer el tiempo, el estar indagando, hermano, ¿será que es este año? ¿Será que es por allá en marzo, en abril, o en junio, o en diciembre? ¿Cuál será la fecha? No, eso no es algo que a nosotros se nos ha mandado a que investiguemos, a que profundicemos. No, eso es algo que solamente está reservado para Dios. Hermanos, entendamos que hay cosas que Dios se las quiere reservar solo para Él. Y nosotros debemos, decía, aprender a respetar ello. Así que ahí vemos la palabra del Señor de que no todas las cosas tenemos acceso a conocerlas. Y lo tercero, lo que a nosotros realmente nos corresponde. O sea, frente al tema de la venida del Señor, bueno, lo que a nosotros realmente como se dice, nos compete es el estar preparados. De eso es que se trata. Cuando la Biblia me habla a mí de la segunda venida de Cristo, me habla es para eso, para que yo me prepare. O sea, no para que yo ande de pronto impresionando y haciendo cuentas y diciendo, vea, mire, es que sucedió en tal fecha, sucedió esto, y mire lo que dice aquí la palabra, y seguramente entonces el Señor va a venir en tal fecha. No, no es para eso que está esas enseñanzas en la Biblia acerca de la venida del Señor. Veamos para qué. ¿Para qué es que yo debo de conocer que el Señor vendrá por la iglesia? Primero, escúcheme bien, para velar y estar preparado. Mire lo que dice Mateo, capítulo 24. Permítame por acá. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 24, el verso número 42. Dice el Señor, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice el verso número 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y el verso 44 dice, por tanto, también, escúcheme esto, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, mire que el llamado del Señor es a que nosotros estemos velando, es a que nosotros estemos preparados. Entonces,
Allí se está dando una comparación, incluso se compara con ese padre de familia que él no sabe el ladrón a qué horas de la noche pudiera llegar o incluso del día, pero él debe de estar preparado. Él debe de estar atento. Y así está diciendo el Señor, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, eso es lo que Dios desea de nosotros, que estemos preparados, pero también que vivamos en santidad. O sea, es de esto que se trata. Mire lo que dice allí el Evangelio según, la primera carta de Juan en el capítulo número 3, el verso número 2. Mire lo que dice la palabra. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, mire lo que está diciendo. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, en su venida seremos transformados. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí no está hablando nuevamente de esa segunda venida de Cristo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mire lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, mira que la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, va bien es para nosotros un llamado a vivir en santidad, a que nos mantengamos una vida santa delante de Él. Pero también, como tercero, el propósito es para que nosotros tengamos cuidado y para que no nos dejemos engañar. Dice Mateo, capítulo 24, ahorita le coloco allí también, el verso número 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así que la segunda venida de Cristo, el saber que el Señor vendrá, nos lleva a preocuparnos de que nadie nos vaya a engañar, a que tengamos cuidado de que otro no venga a engañarnos. Y entonces dice el Señor, vea, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, dice el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor vendrá por la iglesia, pero antes de que venga el Señor por la iglesia, muchos se levantarán diciendo, no, yo soy el Cristo. A ver, yo aquí ya regresé. Yo fui el que estuvo acá y aquí estoy. Y dice, y a muchos engañarán. Entonces, hay un llamado para que nosotros tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. Pero también la segunda venida de Cristo es un llamado a perseverar en la fe y a no desmayar. Mateo capítulo 10, mire lo que dice la palabra, verso 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira qué palabra tan hermosa. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y es una realidad y lo hemos vivido. El creyente, el que predica la sana doctrina, el que predica la verdad, sabe que no lo quieren, no es amado, pero dice, mas el que persevere hasta el fin. Entonces, es un llamado a perseverar en la fe, es un llamado a no desmayar. La segunda venida de Cristo nos debe de llevar a eso, preocupémonos, perseveremos en la fe. Pero también a mantener, escúcheme esto por favor, a mantener viva la esperanza. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de mantener viva esa esperanza. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito. Dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice el verso siguiente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que mire usted el llamado que se hace. Por eso decía, a mantener viva esa esperanza. Dice, ustedes vivan en esa gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida, en este siglo más bien sobria, déjeme le coloco el texto, sobria, justa y piadosamente. Y mire lo que dice, aguardando la esperanza. Hermano, nosotros debemos de mantener viva esa esperanza. La esperanza, ¿cuál? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo volverá. Él volverá por su pueblo. Él volverá, escúcheme bien, Él volverá por su iglesia. Así que debemos de mantener viva esa esperanza. Y como último, no vivir en el temor, sino más bien en la confianza en Dios. Hoy en día muchos, usted los ve llenos de miedo, llenos de temor. Hermano, mire lo que está pasando en el mundo. Uy, hermano, mire las noticias. Hermano, mire esto, mire lo otro. Hermano, el saber de la segunda venida de Cristo nos debe de llevar a nosotros a vivir una vida tranquila, una vida en paz. Hermano, pero es que no has visto las noticias. Mire que el Señor vendrá. Mire que se está cumpliendo la palabra de Dios. Eso no es motivo de miedo. Ese es motivo de alegría. Ese es un motivo de paz. Es un motivo de confianza. Por eso lo que dijo el Señor allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 14, dice, vea, no se turbe vuestro corazón. Dijo el Señor, vea, no se turbe vuestro corazón. El Señor no quiere que el creyente viva angustiado. Claro, hay una cantidad de profecías, hay una palabra que se va a tener que cumplir. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos. Sí, todo eso lo anunció el Señor, pero dice el Señor, vean, no se turbe vuestro corazón. O sea, este mensaje no es para que lo llene a usted de angustia o lo llene a usted de desesperación. No, este es un mensaje para darle fe. Este es un mensaje para llenarlo de confianza. No se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el verso 3 que ya lo habíamos leído. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el saber de la segunda venida de Cristo debe de ser un motivo de confianza, un motivo de paz, de tranquilidad para los creyentes. Así que le invito a que tenga presente esto de que debemos de tener cuidado. El saber la fecha no te garantiza un lugar en el cielo. El estar afanado, hermano Jairo, usted ya vio las noticias. Hermano Jairo, mire, aquí le comparto lo que está pasando en el mundo. El saber la fecha de la venida del Señor no nos garantiza un lugar en el cielo. Habrá alguien que tendrá ya en su casa una cantidad de cosas anotadas. Vea, en tal fecha sucedió esto, en esta fecha es otro. Todo eso. Pero aún así, así llegar a usted a saber con exactitud lo que ni los ángeles saben, que la fecha de la venida del Señor, así usted lo sepa, pero si usted no está preparado, de nada le va a servir.
El objetivo de Dios, el propósito de Dios no es que usted indague y que conozca las fechas, sino que usted y yo estemos preparados para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que espero que esta enseñanza pueda dejarle a usted claridad respecto de este maravilloso tema y pueda ser de mucha bendición para su vida. Que el Señor Jesús le bendiga. Si se ha quedado hasta el final, le invito a suscribirse a nuestro canal. Recuerde que aquí estaremos subiendo reflexiones, estaremos subiendo enseñanzas, así como estas y bueno, otros temas que seguro serán de mucha bendición para su vida espiritual. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente a todos.